analizaremos problemas relacionados con la forma en que los átomos se ordenan en el espacio. Recordemos que hemos iniciado conociendo la disposición de los átomos en el espacio y comportamiento de los materiales. Por eso es importante que lo estudiemos. Así que voy a proceder a iniciar grabación en lo que ustedes tienen su discusión, preparan su cuadernito, su calculadora, porque tenemos una discusión participativa. ¿Se escucha bien? Por favor, alguien que me indique si se escucha bien. Sí, ingeniera, yo lo escucho bien. Vale, muchas gracias. Gracias. Es que estoy probando un micrófono y en la mañana con la primera clase en otra plataforma no me funcionó. Entonces me quedé con la duda. Bueno, entonces voy a proceder a iniciar grabación y comenzamos con los ejercicios que vamos a resolver. La primera parte de la discusión hay una tabla que hay que llenar. No sé si se va a incorporar más gente, voy a hacerlo compartiendo mediante un documento en PowerPoint que tengo y en la próxima trabajamos con pizarra porque no sé si quienes vayan accediendo tarde van a poder acceder a ese recurso, a trabajar con esa otra manera tradicional. Bien, inicio entonces grabación. Voy a quitar la cámara para que no me esté dando problema. Voy a grabar acá. Iniciamos. Bien, iniciamos entonces la grabación de la primera discusión. El tema de esta discusión, estructuras cristalinas. Les recuerdo que pueden escribir sus dudas en el chat o abrir micrófono para hacer las preguntas en el momento que se estén desarrollando los ejercicios o posteriormente. Bien, entonces procedo a compartir esto. Bien, vamos a ver. Aquí estamos. Bien, el tema de la discusión es estructura cristalina y tenemos este fondo, si ustedes pueden ver. Tiene una característica, hay un patrón que se repite. Y lo mismo sucede con los átomos en el espacio. Siguen un patrón regular. Eso significa que independientemente de la dirección, siempre habrá un ordenamiento, una secuencia que se respeta. Esto sucede en materiales a los que llamamos cristalinos. Otro tipo de materiales en los cuales los átomos no presentan estos arreglos repetitivos. Entonces entendemos que el material es amorfo. Hay algunos que tienen ciertas regiones ordenadas o cristalinas y regiones amorfas. Entonces, esa disposición al orden, a la ausencia de orden o esa mezcla, condiciona la respuesta del material. Y vamos a conocer en esta las características de esos ordenamientos. En clase han estudiado y han conocido las redes de Bravais y tenemos los sistemas cristalinos. Principalmente trabajaremos con las tres estructuras típicas de los metales. La estructura BCC, la estructura FCC y la estructura HCP. La mayor parte de materiales metálicos cristaliza siguiendo alguno de estos patrones. Aunque también han estudiado que existen elementos cuyos átomos pueden ordenarse siguiendo 2 o 3 tipos de patrones dependiendo de la temperatura, pero simultáneamente no. Eso también condiciona el comportamiento del material y, por ejemplo, un tratamiento térmico para modificar propiedades, para
también aprovechar todos estos cambios, estas expansiones como indicadores o sensores, etcétera. Se han aprovechado esta característica del material de ordenarse en diversos tipos de patrones, atendiendo a la temperatura. Bien, tenemos 3 problemas. La primera parte en desarrollar las características para cada tipo de celda. Aquí tenemos las 3 usuales en los metales. Tenemos la estructura cúbica centrada en el cuerpo y ustedes la pueden distinguir por las posiciones de los átomos. Las posiciones se repiten, son regulares. Entonces tenemos acá un átomo en el centro y átomos en las esquinas formando un cubo. Por eso estas celdas pertenecen al sistema cúbico. Cuando tenemos un átomo centrado en el cuerpo, decimos que ese arreglo se llama celda cúbica centrada en el cuerpo. Es la celda BCC, ¿verdad? B de body. Ahí acuérdese del cuerpo. También tenemos otra celda cuyos átomos forman también un cubo. Aquí tenemos la geometría del cubo. ¿Y cuáles son las posiciones relativas que distinguimos? La de los vértices o esquinas y tenemos aquí el centro de la cara del cubo. Pues esta posición es la que da su nombre. Es una celda cúbica. Sus siglas FCC de phase. Y finalmente tenemos la estructura hexagonal de planos compactos en la que hay una base de átomos que forma un hexágono, una figura de 6 lados, de ahí su nombre. Y se llaman de planos compactos porque observe que aquí no hay espacios, los átomos están muy juntitos. En cambio, aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio, pero acá no. Por eso se llama hexagonal de planos compactos, aunque podemos identificar planos compactos en las 2 estructuras, porque es lo que genera este arreglo. Observando la distribución en el espacio, pues notamos esto. Y ahí tenemos la celda HCP. Esta celda también tiene una celda primitiva. Es 1/3 de esta, pero nosotros trabajamos, esta es la celda HCP. Acuérdese siempre de hexagonal. Preferimos las siglas en inglés porque no hay manera de confundirse. Body, phase y hexagonal. En cambio, cuando lo hacemos en español, celda cúbica centrada en el cuerpo. Celda cúbica centrada en las caras. ¿Cuál es? Hay quienes aquí dicen 2C y acá 3. O puede ser inverso, pero estarse acordando cuál es cuál es un lío. Mejor hacemos algo más sencillo que utilizar las siglas en inglés. Bueno, chicos, completen la tabla. Todas estas características han sido estudiadas en clase. Tenemos la relación entre el parámetro de red y el radio atómico. Tenemos la factor de empaquetamiento atómico. Esto se ha visto como un APF o también como factor de empaquetamiento atómico. Completen, por favor, en lo que atiendo una consulta que acabo de escuchar acá. Vamos a mantener esto. Bien. Yo regreso acá para ver si tenemos alguna consulta acá. Estaban a meter. Siempre tenemos problemas. Con la señal. Bueno, estamos entonces completando esta tabla.
busquen en sus apuntes. Bueno, veamos entonces. ¿Cuál es la relación entre el parámetro de red y el radio para la celda BCC? Veamos, ¿cuál es la relación entre el parámetro de red y el radio atómico en la celda BCC? ¿Alguien? Cuatro R sobre raíz de 2, raíz de 3, perdón. Muy bien. 4R sobre raíz de 3A. ¿Cuántos átomos tiene la celda BCC? 2. 2, muy bien. ¿Y cuál es el factor de empaquetamiento atómico? 0.68, 64. 0.60 y ¿quién tiene este dato? 68. Muy bien. Para la estructura FCC, ¿cuál es la relación entre el parámetro y el radio atómico? Otra vez R sobre raíz de 2. Muy bien. ¿Cuántos átomos contiene la celda FCC? 4. Excelente. ¿Y cuál es el factor de empaquetamiento atómico? 0.74. Muy bien. Vamos a la tercera. ¿Cuál es el valor de A en relación al radio atómico? A es igual a R. ¿cuánto? 2R. Muy bien, 2R. Aquí lo vemos directamente. ¿Cuántos átomos tiene la celda HCP? 2. La celda primitiva sí, pero la celda completa 6. 6, muy bien. ¿Y cuál es el factor de empaquetamiento atómico? 0.74. Muy bien, 0.74. Con estas características resolveremos los ejercicios de esta discusión. Aclarar que la celda hexagonal tiene un nuevo parámetro,
¿verdad? Que es C, además del parámetro A que la caracteriza. Y C se expresa, ¿verdad?, en función de A. Bueno, pues teniendo ya las características, procedamos a resolver el primer problema. El problema nos dice: datos de masa atómica, densidad y radio atómico de 3 metales hipotéticos se muestran en la tabla siguiente. Para cada uno, determine si su estructura corresponde a una cúbica simple, una estructura CS, es una cúbica simple. Esto es el patrón básico, ¿verdad? No es que los materiales cristalicen tanto se ve. Entonces debemos determinar para esos metales si sus átomos se ordenan siguiendo el patrón de una cúbica simple, de una BCC cúbica centrada en cuerpo o una FCC cúbica centrada en la cara. En la solución de este problema, aplicaremos las características de la celda unitaria y la definición de la densidad a escala de celda unitaria. ¿Por qué es importante estudiar la celda unitaria? Antes que resolvamos todos estos problemas, debemos estudiar la celda unitaria. ¿Por qué es tan importante? Escribámoslo en el chat. Escribamos en el chat. Vamos a ver. Muy bien, gracias, Carlos, por la respuesta anterior. Y pregunto, ¿por qué es importante estudiar la celda unitaria? ¿Por qué tienen ustedes que entender cómo se ordena una celda BCC? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la FCC? ¿Por qué es tan útil conocer que en la celda HCP hay 2 parámetros? ¿Por qué podemos calcular la densidad a escala de celda unitaria? ¿Por qué? Si reconocemos la importancia, sabremos entonces lo que implica estudiarlas. Ingeniera, yo creo que es porque permite relacionar los datos macroscópicos con los microscópicos, los que se dan en la tabla periódica. Muy bien, tenemos una respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien que esté de acuerdo con lo que Gerson comentó? Agradecemos a Gerson la respuesta. Nos dice Rocío, es la porción más simple de la estructura. Muy bien. Al estudiar la celda se entiende que así sería completamente su estructura y porque es la que contiene y que conserva las características del ordenamiento. Muy bien. De estas respuestas, es importante estudiar la celda unitaria porque al ser la porción más simple, en ella se representan todas las características del material. Lo que vemos a escala micro se conserva a escala macro. Y reúno las respuestas de los 4 participantes. Y es por eso. Lo que analice a escala de celda unitaria me da una idea de lo que es en el material a una macro escala. Además, también me ayuda para conocer
el efecto de algunos aspectos que iniciaremos a estudiar en la clase de mañana, que son los defectos. Entonces, lo que calculemos a escala de celda, pues se reproduce a una macroescala. Y es por ello que tenemos que entender toda esa relación entre las características de la celda y el comportamiento del material. Muy bien, los felicito. Veo que han puesto atención en clase. Resolvamos. Tenemos acá 3 materiales hipotéticos. Vamos a resolver en esta sesión el material A y ustedes en casita resuelven para B y para C, ¿verdad? Porque vamos a seguir la misma secuencia de solución. Pues bueno, vemos que la tabla nos presenta datos de masa atómica, densidad y radio atómico. Y nos dice, ¿cuál es el patrón que siguen estos materiales? Cúbica simple, BCC o FCC. ¿Cómo se ordena? En una cúbica simple, pues átomos en las esquinas. En una BCC, átomos en las esquinas y la característica principal, átomo en el centro. Y en la FCC, los átomos de las esquinas más caracterizan centro de carga. ¿Cuál es el patrón que siguen estos elementos? Para la estructura cúbica sabemos que hay generalidades. Por ejemplo, el volumen es igual al parámetro de red al cubo. Porque estas celdas tienen la longitud, la medida de sus lados. Y como es un cubo, pues es la misma para las 3 dimensiones. Y también sabemos que de las características de la celda, pues hay una relación entre el parámetro de red y el radio. Y que además, como hemos dicho antes, lo que calculemos a escala de celda se representa a una mayor escala. Podemos calcular la densidad a escala de celda unitaria con una expresión que ustedes han visto en clase y que nos dice que la densidad se calcula como el número de átomos por celda unitaria por la masa atómica sobre la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Esta expresión sigue la misma tendencia de la densidad que han estudiado en física, densidad, masa sobre volumen. Y la masa es esto de acá, aplicando concepto de mol. Esta es la masa de los átomos contenidos en la celda. Entonces tenemos una expresión similar, masa sobre volumen. Pero como estamos trabajando a escala de celda unitaria,
masa de la celda unitaria sobre volumen de la celda unitaria. Con estos dos aspectos vamos a resolver el problema, porque nos dice, identifique la estructura, pero la estructura se identifica por las características, sabemos que hay que cumplir esto. O que también, por ejemplo, hay que cumplir con una cierta cantidad de átomos por celda unitaria. Ya ustedes me han dicho, si es BCC son 2, si es FCC son 4 y si es cúbica simple es 1. Entonces estos son los criterios que me van a dar tipo de ordenamiento del elemento. Comenzamos entonces con el elemento A. Hay diversas formas de solucionarlo. Yo voy a plantear una y ustedes pueden intentar unas diferentes con los elementos B y C. Les comento cómo es mi planteamiento. En este caso, yo voy a comparar, vamos a ver aquí, para el elemento A. Yo voy a comparar el valor del parámetro de red. Lo voy a copiar todo por quienes ven la grabación. Comparar el valor de el parámetro de red. Porque hay dos formas de estimar el parámetro de red. La primera forma es con la relación A en función del radio. Y la segunda forma es por el valor de la densidad. Densidad es igual al número de átomos por la masa atómica por la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Pero ya lo he definido antes. El volumen de la celda unitaria es parámetro de red al cubo. Tenemos dos formas en las cuales obtenemos el valor de A. Y esto es lo que vamos a comparar. Si obtenemos el mismo valor, quiere decir que el material se ordena en esa estructura. Y si obtengo diferentes valores, implica que el material no se ordena siguiendo esa estructura. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita con los datos. Vamos a hacer una tablita. Y acá va de la relación. Y aquí voy a poner el valor de A obtenido de la densidad. Entonces, para el elemento A, voy a evaluar para una celda cúbica simple, para una celda BCC y para una celda FCC.
Ya ustedes han completado la tabla al inicio. Entonces, para una celda cúbica simple, A es igual a 2R. Para una celda BCC, A es igual a 4R sobre raíz de 3. Y para una celda FCC, A es igual a 4R sobre raíz de 2. Para el elemento A tenemos un radio atómico. Busquemos el dato de 0.122 nanómetros. Esto es igual a 1.22 por 10 a la menos 8 centímetros, que es igual a 1.22 Armstrong. Calculen, por favor, con ese valor el parámetro A de la relación. Y a continuación trabajaremos con el A de la fórmula. Vamos a despejar de acá. Entonces tenemos que A será igual, y vamos a hacer una raíz grande a la raíz cúbica de la masa atómica, esto es un despeje simple, por el número de átomos sobre el valor de la constante de Avogadro y acá la densidad de A. Considerando que la masa atómica y la densidad son datos del problema y en relación al número de átomos, sabemos que para la cúbica simple es un átomo, para la BCC son 2 átomos y para la FCC 4 átomos. Y calculan el valor del parámetro A por la fórmula de densidad. Bueno, tenemos un par de minutos para hacer ese cálculo. Dejaré un par de minutos la pantalla y después veremos en el chat para quienes estén escribiendo respuestas. Tomen captura de pantalla porque voy al chat. Vamos a mantener esto. Nos vamos a chat a ver si tenemos respuestas. Todavía no tenemos respuestas. Y si alguien ya determinó el tipo de estructura, también
Ajá, vamos a ver quiénes ya están calculando. ¿Cuál es la respuesta? A la próxima vamos a ver. Ah, aquí Gerardo nos ha dicho que es BCC. Vamos a ver si hay otro estudiante de acuerdo con Gerardo. Oh, Rodrigo nos dice que es cúbica simple. Veamos quién es más. ¿Quién es más? Noé nos dice que es BCC también. Ajá, Rodrigo, revisemos. ¿O será que Gerardo y Noé están en un error? Bueno, Rodrigo acaba de corregir su respuesta. Entonces, ¿por qué BCC? Tenemos para la cúbica simple un valor en Armstrong. Yo voy a poner en Armstrong. .44 y para el parámetro calculado con la fórmula de densidad 2.236. Como podemos observar, son distintos. En la celda BCC, a través de la relación, es decir, esta formulita, obtuvimos un parámetro de 217 Armstrong y con la fórmula 2.817. Entonces vemos que acá coinciden. Como ya coinciden, no necesito evaluar la FCC, pero si quieren, pueden hacerlo. Entonces, el metal A es BCC. Se respeta el valor del parámetro obtenido por la expresión de la densidad, que ya vimos que al ser la mínima unidad es representativa de características y propiedades del material a una mayor escala. Y se respeta la relación entre el parámetro y el radio. Voy a dejar de compartir un momentito porque necesito ver si preguntas en el chat, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Algo que no haya quedado claro de este primer ejercicio. Si alguien tiene dudas. Metales B y C pueden ustedes realizarlo en casita como refuerzo de la discusión, porque la secuencia de pasos es la misma. Yo hice un proceso diferente, pero sí llegué a las respuestas. Claro, ¿qué evaluó? Buenos días. Primero, Buenos días. primero saqué el parámetro de red para cada caso y de eso saqué el volumen de celda unitaria también. Y solo despejé el número de átomos de la fórmula de densidad. Así es, que
el problema puede resolverse de diversas formas. Y destaco algo importante. Si usted domina el conocimiento sobre las características de la celda, puede encontrar procedimientos diferentes. Yo aplico un criterio para reforzar el tema de características, pero si usted domina el concepto, pues diseña un método de solución distinto y llega a la misma respuesta. ¿Ven entonces lo importante que es conocer, estudiar, comprender las características de la celda? No hay soluciones únicas en ciencia de materiales, sino que tenemos diversos enfoques, sean aproximadamente iguales, ¿verdad? Así que hago esa aclaración. En discusión presentaremos una forma y ustedes pueden tener otra forma de resolverlo. Gracias, Noé. Bueno, pasamos entonces al problema 2. Metales B y C lo resuelven en casita como tarea. Pasamos al problema 2 y en este nos dice: para formar un anillo alto vacío se emplea un anillo, un O-ring de oro. Este anillo se moldea partiendo de un ramo de alambre de 1.5 milímetros de diámetro por 80 milímetros de longitud. Siempre es importante hacer un esquema, hacer un dibujito del problema para su planteamiento y entender qué es lo que estamos relacionando. Aquí nos dice que se tiene un alambre, esto es más fino, pero yo lo voy a hacer acá grandecito, que tiene una longitud y tiene un diámetro. Y con este alambre se hizo un sello en forma de anillo con un perfil circular. Bien, así. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Calcular el número de átomos de oro en el anillo y además el número de celdas unitarias. El oro indican que cristaliza en una estructura FCC, tiene una masa de 196.97 gramos por mol y una densidad de 19.302 gramos por centímetro cúbico. Con estos datos resolveremos el problema 2. ¿Qué necesitamos? Al igual que el ejercicio anterior, las características de la celda. En este caso, FCC. ¿Qué podemos decir de la estructura FCC? Copiemos las características de la celda. Ya ustedes las al inicio. Vamos a irnos a la tabla. Acá. Y hoy estaremos con la celda FCC. Nos dice que la relación entre el parámetro de red y el radio, 4R sobre raíz de 2, 4 átomos por celda y un factor de empaquetamiento de 0.74. Como es cúbica, sabemos que el volumen es igual al parámetro de red al cubo. Y el parámetro de red, 4R sobre raíz de 2.
Esas características son básicas para la celda FCC, en la que cristaliza el oro. El literal A nos pregunta, ¿cuántos átomos hay en el alambre? Y acá tenemos que considerar el ordenamiento. Si este es el alambre, no quiere decir que los átomos van a ir apilándose uno sobre otro, optimizando todo el espacio, o van a ir cayendo al azar, dejando espacios entre ellos. No, con un ordenamiento. Por lo tanto, en ese alambre se tendrán apilamientos de planos que permitan el ordenamiento siguiendo el patrón FCC. ¿Qué implica? Que habrán espacios que se generen por ese ordenamiento entre los átomos. Entonces, para resolver este problema, vamos a establecer una relación en volúmenes, porque hay un volumen del alambre y hay un volumen de la celda unitaria. Entonces diremos que cuántas celdas, pudiéramos decir, cuántas veces cabe este volumen en el alambre. Y eso nos va a ayudar a determinar la cantidad de átomos. Los datos que tengo del problema son la masa atómica del oro, que me dice que es de 196.97 gramos por mol. Y además el valor de la densidad. Ustedes pueden tener otra forma de resolverlo, ¿verdad? Ya vimos cómo Noé resolvió de una forma distinta. 19.302 gramos por centímetro cúbico. Pues bien, voy a calcular de la expresión para la densidad, que ya la hemos utilizado en el problema 1, que el volumen de celda unitaria es igual a la masa atómica por el número de átomos que hay en la celda unitaria, dividido por el producto de la constante de Avogadro y el valor de la densidad. Sustituyendo, tenemos lo siguiente. Volumen de la celda unitaria del oro será 196.97 multiplicado por, es una estructura FCC. Entonces, quiere decir que son 4 átomos los que contiene esta celda. La constante de Avogadro, su nombre lo dice, es una constante, 6.022 por 10 a la 23. Con este valor vamos a trabajar.
19.302. Y de acá obtengo el volumen de la celda unitaria de 6.778 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Este es el volumen de la celda. Aquí tenemos una celda. Pero este pequeño volumen se va a acomodar en el alambre con múltiples celdas. Esta relación proporcional debido a que el ordenamiento es regular, están espaciados equitativamente y eso se conoce. Nos permite entonces establecer una relación de proporcionalidad. ¿Cómo establecemos esa relación? Debido a que el ordenamiento es regular, nosotros podemos decir que en una celda FCC hay 4 átomos. Entonces, estos 4 átomos ocupan el volumen de la celda unitaria. ¿Cuántos átomos vamos a llamar a X? La cantidad de átomos en el alambre. ¿Cuántos átomos habrán en el volumen del alambre? Y esta relación de proporcionalidad, una regla de 3 simple, se puede resolver. X va a ser igual. Ya sabemos que son los extremos, ¿verdad? Y aquí tenemos el cociente. Tendremos por el volumen del alambre dividido sobre el volumen de la celda unitaria. ¿Cuál es el volumen del alambre? Es un cilindro. Por lo tanto, el volumen del alambre es igual al área transversal por la altura. Y el área transversal, que es un círculo, tendremos pi diámetro al cuadrado sobre 4. Multiplicado por la altura, que es L. Los datos nos dicen que el diámetro es de 15 milímetros. Y ojo, he calculado un volumen de celda en centímetros. Por lo tanto, debo mantener consistencia de unidades, no hacer esa mezcla. Esto es igual a 0.15 centímetros. Y tengo, quiero que revisar este dato. Estoy viendo 1.5, sí, no, aquí 1.5, ahí, 15 centímetros, punto 15. Y tengo una longitud de 80 milímetros.
Ya decía yo que miraba un dato raro. 80 milímetros y eso es igual a 8 centímetros. De donde, calculando el volumen del alambre, es igual a pi por 0.15 al cuadrado sobre 4 y multiplicado por 8. Volumen del alambre, 0.1414 centímetros cúbicos. Ya tengo todos los datos para resolver. X será igual a 4 por 0.1414 y todo dividido por el volumen de la celda unitaria que la hemos calculado previamente. 6.778 por 10 a la menos 23. Resolviendo entonces, operando matemáticamente, obtenemos de 8.3446 por 10 elevado a la 21 átomos. Y este es el valor de los átomos en el anillo. Veamos. El literal B me pide el número de celdas. ¿Pueden calcular el número de celdas con lo que hemos planteado para el literal A? Cambio momentáneamente de pantalla para ver si tenemos preguntas en el chat. Veamos. Vamos a poner esta pregunta. ¿Quién resuelve el literal B? ¿Cuántas celdas hay en el alambre? ¿Cuántas celdas hay en el alambre? Ajá, vamos a ver.
¿Cuántas celdas hay en el alambre? Ajá, niños. Aquí Ever nos ha dado la respuesta. Muy bien. ¿A quién más le dio la respuesta de Ever o una distinta? Para el literal B, pues simplemente establecemos la misma relación. ¿Por qué podemos aplicar esta relación de proporcionalidad? Porque el ordenamiento es regular. Es a la misma distancia, es al mismo ángulo. Por eso podemos aplicar esta relación de proporcionalidad. Entonces decimos que una celda unitaria pues ocupa un volumen asociado a su geometría. ¿Cuántas celdas unitarias habrán, en este caso, en el volumen del alambre? Resolviendo, X es igual al volumen del alambre sobre el volumen de la celda unitaria. Entonces, allí tenemos el volumen del alambre 0.1414 y el volumen de la celda unitaria 6.778 por 10 a la menos 23, ambos en centímetros. Y de acá obtenemos la respuesta que nos ha dado Ever, 2.086 por 10 a la menos 21. Esta es la cantidad de la cantidad de celdas unitarias en el alambre. Pero voy a borrar esto. Bien. Es así como hemos resuelto el segundo problema. Voy a suspender momentáneamente porque necesito ver si tenemos algún comentario en el chat con Rocío que dice que lo mismo. Así es una 09 y 086. Gracias Rocío y Ever. Muy bien. Problema 3. Ya hicimos el calentamiento con el problema 1 y 2. Ahora vamos a resolver el problema 3. Aquí tenemos una situación distinta. Nos dice, el manganeso tiene una estructura cúbica con un valor de parámetro de 0.8931 nanómetros y su densidad de 7.47 gramos por centímetro cúbico. El manganeso beta, y esta es la primera distinción, me dice que hay
manganeso alfa y manganeso beta. ¿Qué los distingue? Ambos tienen una estructura cúbica. Al menos sabemos que generan un cubo. Generan un cubo. Pero veamos los parámetros. Para el manganeso beta, una estructura cúbica distinta, con un valor de A de 0.6236 nanómetros y una densidad de 7.26 gramos por centímetro cúbico. Ajá. Quiere decir que hay valores de A y de densidad para alfa y hay valores de A y de densidad para beta. Pero es el mismo, perdón, aquí beta, pero es el mismo elemento. Por lo tanto, el manganeso puede ordenarse en el espacio siguiendo dos patrones distintos. Y decimos, el manganeso presenta alotropía. Hay quienes también definen como polimorfismo. Pero este término se aplica más a toda sustancia, mientras que alotropía cuando hablamos de sustancia pura. Esa es la definición, ¿verdad? Alotropía para una sustancia pura, mientras que polimorfismo es para todo en general, sea una sustancia pura o no. En los libros, en algunos autores, por ejemplo, prefieren el término polimorfismo, ¿verdad? Y otros prefieren el término de alotropía. Y esa es la distinción, aunque tiende a usarse como sinónimo. Si fueran sinónimos, ¿qué sentido tendría definir una característica lógica? ¿Para qué nos vamos a complicar? Y por eso les aclaro cuál es la diferencia entre ambos términos. Entonces, tenemos una situación acá en que el manganeso cambia. La masa atómica se mantiene igual para ambas estructuras y lo mismo el valor del radioatómico, ¿verdad? 0.112 nanómetros y 54.938 gramos por mol. Nos dice, determina el cambio porcentual de volumen que tiene lugar cuando el manganeso alfa se transforma en manganeso beta. Entonces aquí nos está diciendo que hay un cambio de una situación inicial que es alfa a una situación final que es beta. Y para esto vamos a determinar el cambio porcentual de volumen. Eso nos pide el problema. Pues bien, definamos el cambio porcentual. Pues tasas de cambio muchas veces, así que ahora la vamos a hacer referida al volumen. Podemos expresar esa razón de cambio en la forma siguiente. Como un porcentaje, delta B sobre B va a ser igual a el cambio en volumen sobre el volumen inicial o lo base, lo que está como base. ¿Y cómo expresamos nosotros ese cambio porcentual final menos el volumen inicial? Sobre la condición inicial. Pero como acá me está diciendo que es el porcentaje de cambio, pues lo voy a multiplicar por el 100%. ¿Cuál es la condición?
Ya me dice el problema. La condición inicial es que el manganeso está en fase alfa. Y la condición final es que el manganeso se encuentra siguiendo el patrón de beta. Entonces, el volumen inicial será el volumen de la celda de manganeso alfa. Y de la misma forma, el volumen final será el volumen del manganeso siguiendo el patrón beta. Como son celdas cúbicas, cúbica, sabemos que el volumen será igual al parámetro de red al cubo. Entonces, tenemos que el volumen del manganeso alfa será igual al parámetro de red del manganeso alfa elevado al cubo. Y el volumen del manganeso beta será igual al parámetro de red del manganeso beta elevado al cubo. Pero hay otra situación a considerar. Tenemos los valores de los parámetros. Para alfa y para beta. Pero hay otro aspecto a considerar cuando hablamos de cambios. Porque no es simplemente que es una celda aislada. Sabemos que cuando hablamos de un patrón regular es porque éste se mantiene en el espacio, en todas las direcciones. Se prolonga. No estamos trabajando con celdas aisladas y allí debemos considerar el aspecto de la masa. Para considerar el aspecto, lo voy a hacer con dos estructuras que ya conocemos, aunque estas son cúbicas diferentes. Pero nosotros hemos hablado y lo voy a hacer acá. La conservación de la masa. Entonces, como ejemplo, si usted tiene una celda BCC de un material alotrópico que se transforma en FCC, ¿verdad? ¿Serán capaces los átomos de una celda BCC de reordenarse en una FCC? ¿Pueden los átomos reordenarse? ¿Alguien puede decir algo de los átomos? En la BCC hay esquinas. Y en la FCC también hay esquinas. Por lo tanto, no debería representar dificultad. En la BCC hay un átomo en el centro del cuerpo
en la FCC hay un átomo en el centro de caras, ¿verdad? Totalizando 6. Entonces allí hay posiciones diferentes. Los átomos tienen que tener energía para migrar a esa nueva posición. Pero hay otro aspecto. En total, en la celda BCC hay 2 átomos, pero en la celda FCC hay 4 átomos. Y preguntémonos, ¿una celda con 2 átomos puede formar una celda con 4 átomos? Una celda BCC forma la mitad de una celda FCC. ¿Verdad? Porque 2 entre 4. Forma la mitad. Para formar una celda FCC necesitamos 2 celdas BCC forman una celda FCC. Y a esto se refiere a que no necesariamente al evaluar aisladamente las celdas signifique que los átomos que las componen se van a reorganizar, sino hay que evaluar que la cantidad de átomos sea suficiente. He hecho este ejemplo para la celda BCC que se reordena en un patrón FCC. Pero ahora volvamos a nuestro problema, donde nos dice, hay un manganeso alfa que se reordena en un patrón llamado beta. Y preguntémonos, ¿cuántos átomos hay en alfa y cuántos átomos hay en la celda beta? Y eso es lo que vamos a determinar a continuación. Determinemos el número de átomos en la celda alfa y la celda beta del manganeso por medio de la ecuación para la densidad. Dijimos, densidad era igual al número de átomos por celda unitaria por la masa atómica dividido por la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Despejando, tenemos que el número de átomos va a ser igual a la densidad por la constante de Avogadro por el volumen de la celda unitaria. Densidad por la constante de Avogadro por el volumen de la celda unitaria dividido por la masa atómica. Entonces vamos a calcular alfa y el número de átomos para el manganeso beta. Recordemos que el volumen de la celda unitaria, el parámetro de red al cubo. Entonces tenemos lo siguiente, para el manganeso alfa. La densidad, que es un dato del problema, que es de 7.47. Vamos a poner aquí, densidad. Por la constante de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 por el volumen. ¿Y cuál va a ser el volumen? Parámetro de red al cubo. Entonces, para el manganeso alfa tenemos 0.022
8.931 nanómetros, pero como la densidad está expresada en gramos por centímetro cúbico, necesitamos expresar el volumen en centímetro cúbico. Entonces, vamos a pasar de nano a 10 a la menos 8. 8.931 por 10 a la menos 8 al cubo. Y la masa, 54.938. El número de átomos para el manganeso alfa, ya lo vamos a poner. Número de átomos para el manganeso beta será de la misma forma. ¿Cuál es la densidad del manganeso beta? Nos dice 7.26. El Avogadro no cambia. El volumen, ahora tengo un parámetro de 0.6236 nanómetros. Por 10 a la menos 8, eso será 6.236. Por 10 a la menos 8 al cubo. Esto es el volumen. Y la masa, que no tiene cambio. 54.9. Calculamos el número de átomos para el manganeso beta. Pues ahí viene lo curioso de este ejercicio en el que a partir de los cálculos encontramos que en el manganeso alfa, quiero ver si alguien lo ha puesto, voy a suspender un momento acá para ver si alguien me lo ha puesto. No, no lo han puesto. No me lo han puesto. Hay discusiones en las que antes de que vaya me van escribiendo los valores, ¿verdad? Vamos a ver acá. Cerramos aquí, nos vamos acá. Bien. Entonces, ¿cuánto tenemos para el manganeso alfa? 58.33 átomos. Y para beta, 10 átomos. Me va a preguntar, pero mire, hemos visto la BCC, que son 2 átomos, la FCC, que son 4 átomos. ¿Cómo es que esta celda tiene 58 y 19 átomos? Pues son celdas cúbicas, pero tienen una comprensión más amplia. Pasa lo mismo que el diamante. Dentro de ella, digamos por acá, esto yo me lo estoy imaginando porque no sé en realidad cómo es que viene siendo en estas posiciones, pero por lo general sucede esto. Hay un cierto patrón que es más amplio, no a átomos que juntos unos a otros, que tienen contacto y que están muy estrechos. No, aquí hay un contacto pero que se prolonga, pero esto se va repitiendo, o sea que esta es la celda unitaria, esta es la mínima subdivisión, esta es la porción que retiene las características y tiene un arreglo muy particular con ángulos, aunque la distancia se conserve, ¿verdad? Se conserva esta distancia y los átomos se van distribuyendo. Entonces, y así en un nivel más amplio forman ese cubo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el diamante, ¿verdad? Que hay 8 átomos en una estructura cúbica. Entonces tenemos 58.3 para el manganeso alfa
y 19.3 para el manganeso beta. Entonces, recordemos que el cambio es de alfa a beta. Los 58 hoy tienen que formar arreglos de 19.3 átomos. ¿Cuántas celdas beta puede formar una celda alfa? Esa es nuestra siguiente pregunta. ¿Cuántas celdas beta se forman a partir de la celda alfa? Alfa, 58.33 átomos. Beta, 19.3 átomos. Entonces, el número de celdas beta va a ser igual. Voy a dividir los 58.33 entre 19.3. Y realmente igual a 3 celdas. Entonces, una celda de manganeso alfa forma 3 celdas de manganeso beta. ¿Cómo me afecta? Si estoy calculando el cambio porcentual, ¿cómo lo afecta? Pues que he dicho que el cambio porcentual de volumen es volumen final menos volumen inicial sobre volumen inicial, y esto por el 100%. Y dijimos, la condición inicial es alfa y la condición final es beta. Pero ¿cómo nos afecta al volumen? En inicial yo tengo una celda y en la condición final yo voy a tener 3 celdas. Una celda alfa forma 3 celdas beta. Por lo tanto, el volumen final será 3 veces el volumen de la celda de manganeso beta menos el volumen inicial, que es el volumen de la celda de manganeso alfa. Y abajo, celda de manganeso alfa por el 100%. Entonces vea que el factor se modifica cuando considero la conservación de la masa. Hay algunos autores en algunos libros de referencia que lo que hacen simplemente es estimar el cambio tomando la celda aislada, ¿verdad? Solo volumen de la celda beta menos el volumen de la celda alfa sobre el volumen de la celda alfa. Le invito a que usted haga el cálculo y vea las diferencias y los errores y consecuencias que esto puede tener. Entonces, solo nos resta sustituir y calcular. Porcentaje de cambio. Tenemos entonces con los datos de 3 por 2.425 por 10 a la menos 22, que es el volumen del manganeso beta, menos 7.1236
por 10 a la menos 22, que es el volumen del manganeso alfa, sobre 7.1236 por 10 a la menos 22, y esto por 100. De donde el porcentaje tiene un valor de 2.12. Como es positivo, hay una expansión. Y esto es importante en el tema de los esfuerzos residuales, porque si tenemos una expansión de volumen, pues habrá límites rígidos que puedan ocasionar ciertas tensiones en el material y que puede ser causa de falla, ¿verdad? Por eso es importante tomar en cuenta todos estos detalles. Les invito entonces a que calculen el cambio porcentual tomando la celda aislada y vean la diferencia en la respuesta para que se den cuenta de lo importante de incluir todos estos aspectos físicos, ¿verdad? Una celda alfa no va a formar una celda beta, forma 3 porque tiene masa y se destruye, solo se transforma. Dejo un par de minutos para proceder a volver al chat, ver si hay preguntas y cerrar esta discusión. Bien, veamos en el chat si tenemos alguna pregunta. Beta. Ajá, beta 20, beta 20.15. Beta. No sé qué está poniendo acá. Bueno. Ah, vaya, qué bien, qué bien. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario. Vamos a detener esto. Les comento que solo subimos una discusión, un video, ¿verdad? No subimos los 6 videos para no saturar la plataforma y que vayan a tener ustedes un montón de material. No, entonces subimos una de las sesiones al final de la semana, que ya se ha terminado las
6 discusiones, ahí se elige una y esa es la que se sube, ¿verdad? Para que solo tengan una. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda?